en esta segunda introducción. Muy buenas tardes, compañeros, espero que estén bien. Les voy a compartir mi investigación. El eje temático que escogí fue de documentación y registro. Me basé más en el tema de manifestaciones culturales en el campo de vestimenta. El tema que escogí fue iconografía en la indumentaria burrárica. Toda la presentación está en la lengua burrárica. En este caso voy a estar compartiéndolos y, bueno, en español. Como una breve introducción, les puedo comentar que los conocimientos que tenemos los burrartari es de conocimiento ancestral. Muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tienen esta postura de que el conocimiento no es de ellos, sino que se les fue heredada por los ancestros y ellos por las deidades, y que actualmente pues, se sigue transmitiendo de generación en generación. Una de las formas de expresión que más se conoce en la cultura burrárica, en donde se plasma la historia, las vivencias de la cultura burrárica, es a través del Niérica. ¿Todavía lo puedes poner atrás, por favor? Entonces, hay diferentes formas de expresión en las que los burrartari plasmamos nuestra cosmovisión. Niérica puede ser un cuadro de estampa como lo que ven en la pantalla, en canciones, en Shakira, y en este caso me basé mucho la expresión que hacemos nosotros en la indumentaria burrárica. La justificación. ¿Por qué escogí este tema? ¿Por qué yo considero que este tema es muy importante darlo a conocer? ¿O por qué profundizar en investigaciones que tengan que ver con la indumentaria? En primer paso, porque no hay muchas investigaciones de otros investigadores o de alguien que profundice más este tema. Realmente en la cultura burrárica hay muchísima investigación a través de la cultura burrárica, de la lengua, de sus costumbres, tradiciones, etc. Pero jamás se profundiza lo que significa, lo que se borda en el traje o en los accesorios que los burrartari tenemos, como los collares, los morrales, y entonces mi investigación está basada más a fondo sobre el significado de las imágenes en el inventario. Siguiente, por favor. Continuando mi objeto, uno de los objetivos que más en este caso tomo en cuenta es identificar las principales imágenes y descubrir su historia o por qué se plasman estas imágenes en la indumentaria. Que todo tiene una historia o por qué, ¿no? Entonces, en este caso, mi objetivo es eso: descubrir qué imágenes, poner los ejemplos y su referente histórico. Siguientes. Brevemente les comparto el contexto. Los burrartari estamos ubicados en la Sierra Madre Occidental, en la zona sur, que abarca parte del estado de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit. ¿Cuántos somos? Según el INEGI, en 2020 muestra en Jalisco, solo en Jalisco, no estoy tomando datos de los otros estados, en Jalisco 23.108 hablantes de la cultura burrárica. Y la segunda lengua que más se habla en Jalisco es el náhuatl. Entonces, haciendo un conteo de cuántos burrartari habitamos en estos 4 estados, encontré más adelante. Bueno, les dejo con estos datos. Siguiente. Aquí, en este territorio está dividido por territorio comunal. ¿Qué quiere decir? Que en este territorio de los 4 estados hay divisiones, hay 5 divisiones, 5 comunidades que tienen su propia forma de organización. Yo pertenezco a una organización, bueno, a una comunidad que se llama Bauto en burrárica, en español es San Sebastián de Conabastlán, y su anexo Tuxpan-de-Bolaños, que Tuxpan-de-Bolaños viene siendo un hermano. Más las otras comunidades está Santa Catarina, que pertenece a Jalisco, y San Miguel Oaxtita también a Jalisco. En Nayarit tenemos Ratzizaya, que en español es Guadalupocotán, y Ubenuyeve en la parte del sur.
Bien, continuando, las preguntas que me hice desde un principio para poder empezar con la investigación es eso, ¿no? ¿Qué es lo que significa las imágenes que tenemos bordadas en nuestra indumentaria? Es una de las principales que puse en énfasis antes de empezar. Y su contexto histórico, aparte otra pregunta secundaria que puse, si estas imágenes, algunas otras culturas de aquí de México, lo tienen también. Hacer una comparación. Mi metodología de la investigación es cómo procedí. Primero, son los relatos, o los cuentos, o la transmisión de la oralidad de lo que se cuenta en la comunidad, ¿no? Primero, identificar qué relatos se cuentan. Luego, una vez identificado, hacer un listado de objetos, situaciones o personas que tengan una mayor representación en estos relatos. Y después de eso, hacer una lista. Hice una lista de los principales personajes, o qué es lo que más resalta en estos relatos. Y posterior a ello, investigué cómo plasmamos estas imágenes o estas situaciones en nuestras diferentes formas de expresión artística. En este caso, niérica es una forma de expresión artística. Como ahí pude encontrar estas imágenes que yo resalté en los relatos y compararlos en esta expresión, cómo están plasmados. Después de ello, me baso principalmente ya poniendo énfasis en el bordado. Estas imágenes, cómo lo plasman en el bordado, en la indumentaria. ¿Sí? Para hacer una descripción breve, les voy a contar les voy a explicar cómo es el contexto, la indumentaria de la vestimenta de los hombres. La vestimenta de los hombres son dos. Podemos decir que uno casual, que vendría siendo una camisa tipo, ustedes podrán ver, ¿no? La camisa casual vendría siendo la camisa de color, puede ser del color que quiera. El material siempre aquí es popelina y el calzón, en este caso, o el pantalón, vendría siendo de manta. Ese es el casual, es uno. El bordado completo, nosotros lo conocemos como de gala, que es un traje que no lo puedes portar diariamente, sino en ocasiones especiales nada más. Cuando tú consideres que la situación amerita dar reconocimiento a tu traje, o vas a hacer algo importante, o vas a participar en una situación ceremonial, le pones mucha importancia, ¿no? En este caso, lo tienes que demostrar con tu traje. Entonces, este caso es de uso diario, cuando estás en la comunidad, cuando estás trabajando y eso. Y hay otro, puede ser todo blanco, el pantalón blanco y la camisa blanca. Eso es nada más referente a una región de San Andrés y San Miguel. Ellos, los hombres, no es muy costumbre ver que su camisa sea de color, sino todo blanco. Nada más tienen decoración con vías de colores en estos zapatos. Pero ellos nunca portan así como camisa de color o con estampado de figuras. En cambio, hay regiones como San Sebastián, como donde yo soy, es muy común ver que las camisas pueden tener varias figuras estampadas o de un solo color. Pero el calzón nunca cambia, siempre es blanco. No vamos a ver a un hombre blanco con pantalones azules, por ejemplo, de este modo. Pasamos a la indumentaria femenina, cómo es la vestimenta de las mujeres. En este caso igual son dos, uno casual y otro, como les comenté, el de gala. En la primera imagen y en la segunda vemos que este traje en las mujeres es bordado, es de gala y se porta igual, como les comenté, en situaciones especiales e importantes que tú consideres necesario portar. Y esta forma de vestir de la chica que aparece ahí es propia de una región, de San Sebastián, Santa Catarina, tienen esta forma de vestimenta. Este es el casual. Puede ser del mismo color la blusa y la falda, o puede variar la falda de un color diferente y la blusa de otro color diferente. Y esta es propia de otra región. En esta región ya están apostando más por blusas ya más estilizadas. Entonces, podemos encontrar blusas quizás sin mangas, nada más la pura base
del top y cosas así. Entonces, hay una diferencia, ¿no? ¿Sí? Posterior a ello, ya dando a conocer cómo es la indumentaria wixárika del hombre y de la mujer, ya sigue qué es lo que significa el bordado y cómo lo hacen, o qué tipos de bordados hay. En la cultura wixárika hay 3 tipos de bordado. Estos 3 tipos de bordados es de cierto lugar. Sin embargo, en la actualidad pues ya estamos adoptando bordados, por ejemplo, de otra región y lo adoptamos a nuestra región porque se ve bonito. Y pues ambos compartimos los 3 tipos de bordados. Como les comentaba, yo inicié con los relatos. Pude identificar 10 relatos para empezar, porque no son los únicos ni los... en estos, en el documento que se hizo para entregar, puse una síntesis porque mi investigación no está basada realmente en los relatos, sino en la iconografía. Entonces pude identificar 10 relatos. La primera vendría siendo la leyenda del fuego, cómo los guerreros obtuvimos el fuego o cómo es la leyenda de esto. Realmente aquí encontré que hay mucha coincidencia con otras culturas que tienen el mismo relato. Ustedes quizá tengan ese conocimiento del Tlacuache, ¿no? Que roba el fuego y se lo entrega. También en esta leyenda pues nosotros tenemos algo. Y Huatacán también pude identificar un relato donde es el último sobreviviente, ¿no? En esta leyenda se cuenta cómo se termina una generación y cómo inicia otra nueva. Entonces es muy interesante. Y el segundo, el tercero, el nacimiento del sol. En este se cuenta cómo nace el sol. El cuarto, quién le da el nombre al sol. En este caso, el sol ahora nosotros lo conocemos como Tao, y Aru es el guajolote, que más adelante les voy a explicar por qué. Y el otro que pueden identificar es una leyenda que dice que el venado se convierte en Jicuri para salvar a los de problemas que están enfrentando en una cierta época. El otro, Nakahue. Nakahue podríamos decir que es la madre de las deidades, que es la creadora del universo y de todo lo que concebimos nosotros como Urarta. Y Kutateni Betzika es otra leyenda que en esta se cuenta cómo nace el maíz y por qué tenemos que realizar las ceremonias que tienen que estar basadas a esta leyenda. El siguiente, Takusi Nakahue, aquí es meramente un cuento de cómo Nakahue te puede elegir a ti para que tú seas su elegido, para que tú seas un conocedor bastante de la cultura y puedas ayudar a tu familia. Ella es quien decide si estás tú o cumple los requisitos para aportar eso. Siguiente. Aquí podemos ver que en uno de los relatos pueden identificar el jicuri. El jicuri es el peyote. Para nosotros es el alimento sagrado de uso completamente ceremonial. Entonces, aquí como pueden ver en la indumentaria, el jicuri está presente en las diferentes partes de la indumentaria. Y el otro que puede identificar es el venado. Tamatsu Oyumari, nosotros le decimos, está presente en todos, para los lugares, en todo momento. Es como un guía que te lleva al destino a donde tú vayas. El otro, el huérica, muchos lo conocen como en español un águila bicéfala. Esta imagen realmente es una adaptación, no es propia de la cultura wixárika, mas sin embargo en el pasado le dieron un significado. El águila bicéfala para nosotros representa al hombre y la mujer cuando están en unión, casados o viven juntos. Entonces le ponen mucho énfasis en la figura que está en el centro. Siempre lo que está en el centro representa que la pareja pues tiene que tener la unión, ¿no? De un solo corazón entre los dos. Es la interpretación que le hemos dado al huérica. El otro, el maíz. El maíz es muy importante plasmarlo en nuestra indumentaria. Como podemos ver, este es un accesorio que ahora yo no lo traigo puesto, es como tipo paliacate que cubre la parte de la nuca. Siguiente. El otro, así lo puse aquí en Kunze, es como nosotros vemos la ubicación de nuestros lugares sagrados. Siempre está basado en cinco lugares sagrados. ¿Y cómo lo representamos? Con una figura de cuatro puntos, de 4 o de 8 puntos.
no se toma el punto medio porque el medio representa a nosotros. Nosotros somos el medio y los 4 puntos están a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros, nuestros 4 lugares sagrados están alrededor y yo estoy en el centro. Y el otro, el cable o cupí, o sea, le hace mucho énfasis al proceso de metamorfosis que enfrenta el gusano, ¿no? Entonces, en la cultura wixárika le hace mucha importancia a esto, porque hay un tiempo en que todo wixárika tiene que tener una transformación, un cambio. Pero esto no es posible si tú no conoces el lenguaje de las deidades, que nosotros lo conocemos como Nenegger, y es un tipo de lenguaje no muy común en la cultura wixárika. Tienes que tener mucha preparación para que tú puedas hacer una renovación en tu vida, y por eso se le hace mucho énfasis a las mariposas, que refleja tu nueva forma de vida. Como les comentaba, en la leyenda del nombre que se le dio al sol, está gracias al guajolote. Es muy importante también plasmarlo en la indumentaria wixárika, como podemos ver. La muchacha pues tiene plasmado la figura del guajolote en su indumentaria. Bien, los resultados o qué es lo que encontré en esta investigación es que lo primero es conocer, el segundo darlo a conocer a otras culturas, y Haika sería la tercera, cómo puede esto hacer un impacto para el fortalecimiento y el seguimiento de actividades que tengan que ver con el bordado. Y las reflexiones que puse o que tuve al terminar la investigación es que este tipo de bordados tiene un contexto histórico, tiene un valor muy significativo para la cultura wixárika, y no es el valor económico, sino lo que representa, ¿no? Y darlo a conocer más que nada para poder preservarlo. Gracias, Sergio. No que tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Dos. Una hora.